Si dejaste de comer mandocas porque son fritas y te engordan, eso es hasta hoy que vamos a hacer mandocas venezolanas o rosquillas de plátano sin freír. Súper fáciles y mega buenas. Las mandocas son un plato muy tradicional de la cultura venezolana, a base de plátano y queso, imagínate eso. Necesitas 3 plátanos maduros, lávalos muy bien y elimínale las puntas y lo vas a colocar con la piel en una olla. ¿Qué por qué con la piel? Es para que no se te deshagan en la cocción. Agrego agua hasta que los cubra y voy a cocinar hasta que estén blandos. Entre 15 a 20 minutos hasta que los veas así. Calcula que queden suaves para hacer un puré. Ahora los voy a llevar a un bol, pero esta agua la voy a reservar porque la voy a utilizar después. Ahora le voy a eliminar la piel a los plátanos con mucho cuidado porque está caliente. Las cáscaras de plátano tienen muchos beneficios y también la utilizan para otras recetas. La más loca que he visto es que hacen carne mechada con la cáscara del plátano. ¿La has probado? Espera, que la carne es el plátano, no lleva carne. Si quieres que lo intentemos en el canal, déjamelo en los comentarios y la hacemos. Me sorprende, pero debe quedar muy rica. Bueno, sigamos con la receta. Vamos a convertir el plátano en puré. Chequea que no te quede con ningún tipo de grumos. Cuando yo tengo listo el puré, voy a hacer el almíbar de papelón. Voy a colocar en una olla el piloncillo o papelón o panela, no sé cómo le dices, con muy poca agua y lo voy a cocinar hasta que se disuelva completamente sin que se convierta en un caramelo. Exactamente igual al que usamos con los tequeños de plátano y las bolitas de plátano. ¿Te acuerdas de esa receta? No te preocupes que te dejo el link todito abajo. Te va a quedar más o menos así. Si te queda muy espeso, puedes agregarle un poquito más de agua para que te quede más como un sirope. Debo aclarar que el piloncillo, aunque es menos procesado, es igual que el azúcar. Lamento desilusionarte, pero no es un sustituto saludable del azúcar. Es lo mismo, pero lo estoy utilizando porque esta es una receta original. Como va a quedar como un caramelo, luego le agregas un poco más de agua y va a quedar así, bien líquido. Esto combina con todo. Ahora en un bol vamos a colocar la harina de maíz y también el queso rallado. El queso que estoy utilizando es un queso blanco, duro y salado. En Venezuela se llama queso llanero. También le voy a agregar un poco más de piloncillo rallado. Si no quieres utilizar el piloncillo, puedes utilizar monk fruit. Y por supuesto te va a quedar mucho más bajo en calorías. Mezclo un poquito y le agrego semillas de anís. Y un poquito del sirope de piloncillo. Y ahora le voy a incorporar todo el puré de plátano que hicimos previamente. Comienzo a amasar y es muy importante que tengas reservado agua de la cocción de los plátanos para ir haciendo esta masa. Esta agua la necesitamos para hidratar mucho más la harina de maíz. Amasa hasta lograr combinar todos los ingredientes y la masa te quede nada pegajosa. Ve agregando líquido y amasando, de poquito a poquito. Las mandocas son un plato típico del occidente de Venezuela, del estado Zulia, y se caracteriza por esta mezcla de sabores salado y dulce, y por lo general se comen en el desayuno. Ya con la masa lista, llegó la hora de darle forma a estas mandocas. Toma una porción pequeña de masa y comienza a estirar este bastoncito hasta que esté más o menos del ancho de tus 2 manos. Cuando ya lo estiraste así, lo vas a doblar y vas a formar como una gota. Lo que te sobra al final lo cortas y lo agregas a la masa de nuevo. Sí, no es una rosquilla redondita perfectamente, es en forma de gota. O mejor dicho, forma de mandoca. Cuando ya la tienes lista, la vas a colocar en una bandeja engrasada o con un mat de silicón. Y allí vas a hacer y colocar todas tus mandocas. Barnízalas levemente con aceite de oliva. Te recomiendo que tengas un mat de silicón como este porque no se pega nada. Te voy a dejar el link abajo por si quieres uno. Y ahora voy a precalentar el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Y las cocino por 25 minutos. Ahora, si las quieres hacer en el air fryer, las vas a colocar en tu bandeja del air fryer y las vas a cocinar a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 10 minutos. Pero a los 5 minutos las vas a sacar y las vas a voltear. Cuando ya las veas así de doraditas, sácalas y déjalas enfriar. Mira qué perfectas.
En el horno quedan más suavecitas y en el air fryer quedan más crujientes y tostaditas. Esta máquina es una maravilla. Esta air fryer me ha salido tan buena. Hace 2 años te hice un video de cuando me la compré, ¿te acuerdas? Claro que también te lo dejo en la caja de descripción. Mientras esto se enfría, voy a ir preparando los otros ingredientes. Voy a rallar más queso llanero o queso salado. También voy a servir acá un poco de nata o crema de leche venezolana. La nata es más como un queso crema que como una crema para montar. Es mega buenísima. Para servir mis mandocas por acá tengo quesito rallado, palmita, nata con un poquito de este sirope y más sirope de papelón, que es mega buenísimo. Estos 3 son el alma de esta fiesta, además de las invitadas especiales que son las mandocas. Vamos a ponerlas ya en nuestro plato. Voy a poner las del air fryer también aquí. Eso es lo mejor. Y ahora que las tenemos aquí listas, miren lo que vamos a hacer. Primero le vamos a dar un baño con este sirope mega bueno. Además este sirope va a ayudar a que todo el quesito y la natica se peguen mejor. Ahora vamos con el queso. Lo voy a colocar aquí por encima bastantísimo. Esto se ve mega buenísimo. La nata va a servir como un dip. La magia de este plato es esta mezcla de sabores del plátano con el almíbar de panela o de papelón, combinado con este queso llanero que es bien salado. Podrías utilizar mozzarella, pero necesitas un sabor salado. En ese caso, utiliza un poquito de sal en la masa cuando la estés preparando. Y mi manera favorita de comerla es así. La mojo en la nata y luego en el queso. Vamos a probar esto. Yo la vuelvo a pasar después por el queso y miren lo que logramos. Vamos a probarla. Mega buenísima. Mandocas mega buenísimas. Si te gustó este video, déjame tus manitas arriba, suscríbete a mi canal y recuerda que mis libros los encuentras aquí en recetaslily.com. Te voy a dejar el link en la descripción. Si no viste el video de la semana pasada, aquí te lo voy a dejar para que no te lo pierdas. Hoy te voy a enseñar a hacer un postre que después que sepas esto, lo vas a comer todos los días. Se trata de una mousse de chocolate o pudín de chocolate, mega buenísimo y facilísimo. Pocos ingredientes, sin azúcar, sin harinas, sin horno.